Siendo ya las 8 en punto de la noche de Venezuela, 6 en punto de México, hoy damos inicio al conversatorio de imputación objetiva. Importante tema eh, de investigación incluso en materia penal, dirigido por el doctor Juan Manuel Guerrero Álmara, abogado penalista de México, que incluso ha realizado varias ponencias en cuanto a materia de teoría general del delito, entre otros temas en materia penal, además de tener, haber sido asesor, no, del FBI. De verdad, doctor Juan Manuel, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido maestro Ricardo, un placer. Gracias a todos ustedes. Les agradezco infinitamente en todo lo que vale la gentileza de su presencia y de la invitación para platicar sobre este tema. Y bueno, como comentábamos hace rato, pues tenemos grandes personalidades que, bueno, pues eso yo creo que se va a volver, como lo indicaron, efectivamente un conversatorio más que una plática, en donde desde luego que tenemos expertos en esta materia y pues bueno, vamos a tocar ahí unos tópicos que es muy importante analizar en cuanto a este tema de la imputación objetiva, que es un tema, pues creo que para el conocimiento jurídico penal en Latinoamérica, podríamos decir que es un tema novedoso y tal vez hasta desconocido por muchos, pero que esto desde luego comenzó en Inglaterra, en Gran Bretaña, empezó en los años 30. Y pues bueno, ya después Roxin también por a la altura de esos años lo retoma, lo depura, implementa lo del principio de riesgo permitido, que ya lo iremos desglosando poco a poco. Y pues bueno, lo van perfeccionando y lo van puliendo hasta como lo conocemos ahora, en donde también Gunther Jacobs interviene para poder dar e incrementar un principio, como lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué comento esto? Para entender la relevancia de este tema. Un tema que, como lo comento, por muchos es desconocido y que desde luego en nuestro sistema de enjuiciamiento acusatorio que tenemos en toda Latinoamérica, pues toma vital importancia. Y vital importancia porque a final de cuentas es la forma en como su nombre lo indica, de atribuir o imputar un resultado a una determinada o determinadas conductas, partiendo de diversos principios. Para ello, es muy importante, desde luego, tener como base un conocimiento correcto de la teoría del delito. Aquí, rápidamente, nomás para manera de introducción, partiendo de una metodología deductiva de lo general o particular, pues vamos a decir que esta cuestión de la imputación objetiva se debe de analizar en la tipicidad. Cuando nosotros analicemos tipicidad y vemos tipo objetivo, pues desde luego al hablar de la conducta, hablar del resultado, necesariamente se impone hablar del nexo causal. Y ese nexo causal que lo estamos utilizando de manera indiscriminada, derivado de causas, derivado de condiciones. Recuerden que ese nexo causal anteriormente se rige por la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la conditio sine qua non, que nos decía que la causa de la causa es la causa de lo causado. Y después, esta teoría de la equivalencia de las condiciones se utiliza o se emplea básicamente en el sistema clásico del delito. Ese con Frank von Lis, Welling, que analizan eso partiendo de la estructura positivista, el pensamiento positivista de Augusto Comte, y estructuran ese sistema clásico del delito. A posteriori, con los pensamientos de Kant, en el neocantismo, Metzger crea el sistema neoclásico. En este sistema neoclásico, partiendo de esas valoraciones, de esa filosofía de los valores, pues entonces ya se crea un nexo causal valorativo, objetivo valorativo, en donde ya no es cualquier causa o condición la que converja para que pueda atribuirse ese resultado, sino que debe de ser esa causa equivalente, condicionante, determinante, relevante. La teoría de la equivalencia de las condiciones más adecuada. Entonces se busca la condición más adecuada para poder atribuirle ese resultado a esa conducta. Pongamos un ejemplo del primer caso en el sistema del sistema clásico y del sistema neoclásico. Con el mismo ejemplo vamos a dimensionar y entender esto, este nexo causal. En la hipótesis
que en el mundo fáctico acontezca que tres sujetos violentan a otra persona, en donde dos de ellos los sujetan de los brazos y un tercero llega e introduce un cuchillo o un arma punzocortante en el cuerpo de la víctima y le ocasionan tal vez las lesiones o, vamos al exceso, un homicidio. En la primera de las teorías de la equivalencia de las condiciones, en el sistema clásico, todas las condiciones o causas que convergían para que se presentara el resultado era relevante y en consecuencia se le imputaba o se le atribuía ese resultado. En esa situación, entonces, es relevante la conducta de los dos sujetos que lo maniatan, pero también la del tercer sujeto que introduce ese arma punzocortante en el cuerpo de la víctima para que se presente ese resultado. Pero también es una causa condicionante que el herrero haya construido ese instrumento o esa arma para que lo hubieran privado de la vida con ese instrumento. Si el herrero, la fábrica no crea ese cuchillo o esa arma punzocortante, pues desde luego con eso no lo matan. Lo hubieran podido matar con otra cosa, pero con eso no. Entonces, al privarlo de la vida con esa arma, entonces quien la elaboró también es una causa condicionante para tener el resultado causado. Y de ahí entonces eso tiene mucha relación o mucha colación con el concepto amplio de autor. Y también de igual condición, los progenitores de los victimarios, si no hubieran parido, si no han tenido esos hijos, pues esos hijos no matan a la víctima. Y de igual manera, los progenitores de la víctima, si no hubieran engendrado a ese hijo, pues no lo hubieran matado. Vean nada más a qué aberratio jurídica llegábamos en ese concepto de la teoría de la equivalencia de las condiciones. En el sistema neoclásico, en donde se busca la condición más adecuada, pues entonces la más adecuada sería única y exclusivamente la actividad que realizó el sujeto que introdujo el arma punzocortante en el cuerpo de la víctima, no más. Porque no es el hecho de que le sujeten de los brazos, pues no es una condición adecuada para que lo priven de la vida. Lo condicionante, lo adecuado para privar de la vida era que le introdujeran en el cuerpo de la víctima ese instrumento punzocortante. Y ahí entonces esta teoría tenía mucha relación con el concepto restrictivo o unitario de autor. Esto también tiene mucho que ver con autoría y participación. Así entendido esto, también se viene arrastrando desde entonces que hablamos de nexo causal. Y me gustaría compartirles unas diapositivas para irlo ilustrando. Déjenme ver si puedo. Sí puedo compartir con pantalla, ¿verdad? ¿O me puedes dar esa facilidad, Ricardo, por Sí, favor? sí, doctor. Abajo hay una flechita. Ah, listo. Ajá. Dice presentar ahora. Le va a dar donde dice compartir pantalla. Eso me dice permitir. Vamos a permitir, a ver. A ver si me da. Me deja. Me aparece como. No, no. Dice compartir una. No me da la opción. Sí, sí, Me doctor. dice nada, me aparece nada más toda tu pantalla. Presentar toda tu pantalla. Dice, Pero no me aparece. dice presentar ahora. Dice presentar ahora. Le va a dar donde dice compartir una No me da. ventana. Una ventana. Me aparece. Una ventana. Una ventana. No, me dice toda tu pantalla es la única opción que me da. Ah, no, tiene. Por ejemplo, a mí me da una ventana, una pestaña y toda tu ventana. Y si me pones como anfitrión, a lo mejor nos puede apoyar eso. Porque sí me dice presentar, está la flecha, presentar ahora, pero dice toda tu pantalla. Pues, No me dan esa opción de una pantalla. doctor, si quiere me manda rapidito ¿Sabes qué? Es que es todo un archivo, y entonces sí necesito ubicarlo. si quiere me lo Todo manda un archivo, por. no viene. Entonces, es todo un archivo y ahí viene la parte que quiero tocar. Ay, Pero si no, vamos a avanzar. A ver si tanto me puedes dar como anfitrión para ver si me da esa opción. Porque no me lo aparece. no me da la opción de colocarlo como anfitrión.
Solamente me aparece o sea, a mí me aparece la opción de presentar la ventana. Si quiere, me comparte el... A ver, permíteme. Déjame ver, si no te lo hago llegar. Hola. Doctor, si quiere va continuando y Sí, yo ahorita lo mando. Es que me tendré que salir de aquí. Bueno, tendré que minimizar para podértelo hacer llegar. Permíteme tantito, déjame. Entonces, te lo voy a hacer llegar ahorita por WhatsApp para que lo pongamos. sí, Hijo, pero es que va a ser muchísimo, es que es mucho. tranquilo, Es mucho. tranquilo. Pero sí, Juan, según yo lo que veo ahí, tienes que abrir primero la presentación y luego Ya lo está que estás abierta. haciendo para jalarla. Sí, está abierta. Déjame ver, Sí, minimizar aquí. sí, porque yo también lo he hecho y casi lo que estás haciendo así es, nada más que ocupas jalarla y no te aparece. Es que ahí está, pero está abierta, la tengo abierta. Ah, ok. Sí, porque si es lo que estás haciendo, nada más que lo tienes que ubicar y se jala. A ver, Así es, como lo hiciste ahorita, así es. a ver, no sé si ahí ya me tengan. Porque ahí ya la tengo yo colocada. Ajá. Sí, Pero lo tienes que abrir y de ahí te debe aparecer el archivo y lo jalas. no vamos a continuar. Es que sí, es demasiado. Está abierta. Tiene que darle donde dice una pestaña, una vez que esté abierta. Primero que esté abierta, después se va a la flecha. Es que no me el problema es que no me dice una pantalla, me dice nada más me aparece toda tu pantalla. Y entonces al compartirlo, me da la opción nada más de, de la imagen que estamos viendo ahorita. Bueno, ¿la tiene en PowerPoint, en doctor? fin, pues no. Bueno, a ver. Si lo tiene en PowerPoint, me lo puede pasar, yo lo abro y lo comparto. Sí, estoy en eso, estoy buscándote aquí en WhatsApp. Mándame un WhatsApp rápido para que Voy, te ubique y te lo pueda mandar, ¿no? voy. Bien. Porque si no estoy buscando. La tecnología, caray. A ver, ya te encontré. Te lo hago llegar a ver. Un momento. Ahí lo tienes, Ricardo. Y hay que abrirlo hasta la parte donde viene nexo causal, teoría de la imputación objetiva. ¿Ya te llegó? ¿Ya lo tienes, Ricardo? No, doctor, ya, no me ha llegado. ¿No? No ha llegado, Ya me ya. parece a mí que ya se envió. Ya voy. A ver, por favor, si me puedes auxiliar compartiendo Sí, voy a pantalla. eso. Voy, doctor. Y bueno, entonces, seguimos en este contexto, ya hablando del resultado y hablando aquí, se lo vamos a quién lo causó, quién lo originó cuando se hablaba de nexo causal. Y bueno, también otra cuestión muy importante para aterrizar en este tema es que en tratándose de delitos de acción,
Desde luego que tenemos que hablar de nexo causal, porque realmente una acción, un comportamiento activo, causa un resultado. Causa un resultado, cosa que no realiza la omisión. La omisión no causa un resultado. A la omisión se le atribuye un resultado, no lo causa, se le puede atribuir, lo causa un comportamiento activo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque nosotros estamos tan acostumbrados al nexo causal que olvidamos o desconocemos que existe el nexo de atribuibilidad. Ese nexo de atribuibilidad que aplica única y exclusivamente para los delitos de omisión. Es decir, para poder enlazar un resultado con un comportamiento, si es de acción, debe de ser nexo causal. Si es de omisión, debe de ser nexo de atribuibilidad. Porque nosotros en la práctica estamos tan acostumbrados al nexo causal que lo usamos indiscriminadamente y nunca tomamos en consideración o nunca mencionamos lo que es el nexo de atribuibilidad en tratándose de delitos de omisión. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente y no olvidar para efecto de no caer en aberraciones de técnica jurídica. Esto es muy importante porque, vuelvo a repetir, en la práctica, en tratándose de delitos del que sea, omisión, acción, siempre hablamos de un nexo causal. Error de técnica jurídica y de desconocimiento de la dogmática jurídico-penal. Reitero, delitos de acción, nexo causal, porque sí causa un comportamiento activo, sí causa un resultado, pero una omisión al no causar resultado, si no se le atribuye ese resultado, entonces tendríamos que hablar de ese nexo de atribuibilidad. Entonces, hasta donde se lleva y se conforma esta situación de cómo enlazar ese resultado con una conducta. La imputación objetiva que sirve para reforzar o reafirmar el nexo causal o nexo de atribuibilidad ha tomado tanto auge que va a superar en futuro estos conceptos de nexo causal y de nexo de atribuibilidad y que entonces ya tendremos que hablar, y propiamente ya se habla en el funcionalismo, de una teoría de la imputación objetiva. Es decir, de la imputación objetiva del resultado. ¿Cómo le vamos a imputar objetivamente a una conducta la realización de un resultado típico? A través de la teoría de la imputación objetiva. Ya tenemos ese contexto de dónde se ubica y de dónde surge esa teoría de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? ¿Por qué y qué hablamos de la imputación objetiva? Entonces debemos entender que esta imputación objetiva es aquella que delimita la responsabilidad penal por un resultado ya en el tipo objetivo. Hablamos de tipicidad, decíamos que desde luego sabemos que se divide en tipo objetivo y tipo subjetivo, y dentro del tipo objetivo tenemos la imputación objetiva. Entonces, reitero, esta teoría o esta imputación objetiva la vamos a entender como aquella que delimita la responsabilidad penal por un resultado ya en el tipo objetivo. Así entendida, entonces, que vamos a delimitar responsabilidades penales, sabemos perfectamente que esta teoría de la imputación objetiva se rige por los principios de que, primero, la acción humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado. ¿Por qué hablo de jurídicamente desvalorado? Porque no podemos perder de vista que ya en este sistema finalista y en el sistema funcionalista, que ya en el finalista, ¿y por qué hago referencia al finalismo? Porque ya en nuestras leyes penales está inmerso del finalismo. Ya se aplica el finalismo en la gran mayoría de los códigos penales, de las leyes penales de Latinoamérica. Entonces, en el finalismo, la antijuridicidad, como otra categoría del delito, la antijuridicidad se entiende o va a partir del desvalor de la acción y desvalor del resultado. Y esto tiene mucho que ver con imputación objetiva. Dice los finalistas, o dice la teoría de la imputación objetiva, la antijuridicidad. Dice, todos los comportamientos son valiosos, todos los comportamientos de los ciudadanos o de los gobernados que convergen o que radican en una sociedad son valiosos, siempre y cuando se conformen o se dirijan conforme a la norma. El Estado crea normas para que los individuos convivan armónicamente dentro de esa sociedad, ciñéndose y dirigiéndose, comportándose conforme a la norma.
Entonces, así las cosas, todo el Estado entonces confía en que sus integrantes se rijan conforme a las normas. En esa medida que se rijan y se comporten conforme a la norma, sus comportamientos van a ser valiosos. Al momento en que se alejan de lo ordenado, lo marcado por el Estado a través de sus normas, dejan de ser valiosos para ser desvaliosos. En consecuencia, al adoptar un comportamiento desvalioso y origina un resultado, en consecuencia lógica, ese resultado también va a ser desvalioso. Hablamos entonces de desvalor de acción y desvalor de resultado para decir que el comportamiento del sujeto es antijurídico. ¿Por qué? Porque es un comportamiento contrario a la norma. Pero es contrario a la norma penal derivado de ese desvalor de acción, de ese desvalor del comportamiento que originó en consecuencia un resultado desvalioso. Así, por ejemplo, si un sujeto dentro del proceso del iter criminis planea, idea y empieza a realizar actos ejecutivos y actos preparatorios para la realización de ese delito, dice, voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar un arma de fuego o voy a ir a comprar veneno, y entonces se lo voy a invitar a un amigo, a mi enemigo, a cenar, y le voy a dar ese veneno en un vaso de refresco, en un café. Entonces invita al sujeto, invita al enemigo, invita a esa persona, llega a su casa, le invita, oye, pues mira, vamos a hacer las paces, vamos a platicar, mira, te invito un venenito, sabor café. Te invita un café, y entonces en el café, en lugar de endulzarlo, le pone el veneno. Si le das así, me voy a poder administrar la entonces actividad. dice el Estado, todo tu comportamiento se alejó, todo el comportamiento se alejó de lo que yo marqué a través de la norma. Traicionaste esa normatividad. Tu comportamiento lo alejaste de la norma dada para la convivencia armónica. Tu comportamiento es desvalioso. En consecuencia, ese resultado muerte va a ser en consecuencia también desvalioso. Desvalor de acción y desvalor de resultado. Eso es, y en ese contexto se entiende ahora la antijuridicidad. Anteriormente decíamos era lo contrario a la norma, y se acabó, pero a la norma penal. Y entonces entendíamos perfectamente la antijuridicidad. Ahora la antijuridicidad debemos partir de esos conceptos de desvalor de acción y desvalor de resultado, para que sea entonces contrario a la norma. Entonces, por eso los principios en los que se sustenta la teoría de la imputación objetiva es justamente eso, que ese comportamiento, esa acción humana, cree un riesgo jurídicamente desvalorado. Desvalor de acción, desvalor de resultado. Pero además, que esta acción y que ésta se haya ejecutado, se haya realizado en el resultado. Es decir, que aterriza en el resultado mismo. Ahí tenemos entonces estas bases de la teoría de la imputación objetiva. ¿Podemos adelantarle, Ricardo, para entonces ir ya entendiendo todo esto? ¿A dónde, doctor? ¿Dónde lo pongo? Mucho, mucho más adelante. Okay, sí, vamos a encontrar ahí justamente más adelante. Aquí, doctor, ¿le dice sistema funcionalista o más adelante? Más adelante. Ok. Esto es la tipicidad, tipo objetivo. Vamos a encontrar más adelante nexo causal. Aquí, nexo causal de atribuibilidad e imputación resultado. Perfecto. Esto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que estábamos platicando hace un momento. Ahí lo tenemos. Ahí estamos, lo que platicamos del nexo de atribuibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es parte de lo que nosotros decíamos en cuanto a lo que es Permítame tantito, que aquí tengo un problema. De lo que comentábamos del nexo de atribuibilidad y el nexo causal. Ahí ya, por eso hablamos del nexo causal, por eso viene el nexo de atribuibilidad
o esto que viene ahora a soportar y sustentar este concepto de nexo causal, la teoría de la imputación objetiva. Ya viene ahí donde tenemos el nexo causal, lo que pasa es que yo lo tengo pequeño, no lo alcanzo a distinguir, pero bueno, ahí hablamos ya de las teorías de la equivalencia de las condiciones. No sé si ustedes tengan la pantalla completa, lo puedan observar correctamente. Entonces, teoría de la equivalencia de las condiciones más adecuada, la teoría de la imputación objetiva, que ya hemos comentado ahorita. Ahora bien, esto de la teoría de la imputación objetiva, ya hablamos del nexo de atribuibilidad. Ahí donde viene imputación objetiva, Ricardo, no sé si está en pantalla, porque yo lo tengo muy pequeño y no lo alcanzo a distinguir. Habla ya, tiene con rojo imputación objetiva. ¿Estamos bien? Ya un momento, ¿Sí, doctor. ¿Sí lo tienen en pantalla eso? Ya un momento, doctor. Ajá. La siguiente página. Ricardo, La siguiente página, ¿me ¿verdad? escuchan? Sí, perfecto. La siguiente página. Yo es que yo la tengo pequeña, déjame ver si la puedo ampliar. Sí, esa, pero yo no la alcanzo a distinguir bien. Es que habla del nexo de atribuibilidad. Hay otra que tiene... Ahora sí lo ve. Sí, pero sigue estando un nexo de atribuibilidad. Es la siguiente. Aquí. Esta. Imputación del resultado a imputación objetiva. Así es. ¿Sí la ven ustedes completa? Porque yo la tengo, no sé por qué me parece a mí dividido. Me come la tecnología, perdonen, pero... Tranquilo, doctor, no Sí pasa se ve. nada. Ya tienen ustedes... Deja si puedo poner pantalla completa y quede compartida. No, no me deja a mí, no me deja a mí. Bueno, pero me la voy a echar a voz cantante. Entonces ahí, desde luego es necesario conocer, como ya lo comentábamos anteriormente, que es en el año de 1930 cuando Honig en Gran Bretaña hace alusión a este concepto de imputación objetiva. Es cuando surge esa imputación objetiva. Y entonces habla de un juicio de imputación autónomo que desde luego busca cómo atribuirle ese resultado, cómo imputarle ese resultado a esa conducta que se sirve con los fines. Dice que ese resultado debe ser considerado como ha ocurrido sirviéndose de los fines. Y es justamente Honig quien habla primeramente de imputación objetiva. Desde luego que más adelante se siguen utilizando estos conceptos, no propiamente como imputación objetiva, sino lo vuelven a utilizar en otras obras, en 1931, en 1939, hasta que Roxin llega a ser, como lo comentábamos, a hacer la depuración y a aportar todo este vestigio ontológico que ahora tenemos denominado como principio del riesgo. ¿Por qué es importante la imputación objetiva? Ya lo dijimos, vamos a sustentar este nexo causal y vamos a imputar objetivamente ese resultado a una determinada conducta. ¿Y en qué se sustenta? ¿En qué se sustenta esa imputación objetiva? Pero es importante señalar que esta imputación objetiva puede ser aplicada en delitos de resultado, en delitos de peligro, en delitos de acción, en delitos tentados, en delitos consumados, en dolosos, culposos, etcétera. Ahí tiene aplicación, pues entonces vemos que prácticamente en todo tenemos la aplicación de esa imputación del resultado. La estructura de la imputación objetiva, debemos entender que los elementos que forman parte de esta estructura de la imputación objetiva son dos. Ya lo habíamos comentado. Si el autor ha creado un peligro jurídicamente relevante y si ese peligro creado ha tenido ejecución en el resultado, en este resultado típico. Esos son los sustentos que maneja Roxin para poder hablar de la imputación objetiva. Vamos a desglosarlo, vamos a hacerlo más digerible. Desde luego que aquí estos dos puntos que son la columna vertebral de la imputación objetiva, que nos habla de un resultado causado por el agente, solo se puede imputar al tipo objetivo si esa conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico tutelado, no cubierto por ese riesgo permitido. Y atención con esto, y vamos a estructurar ya los principios que vamos a desentrañar para poder entender imputación objetiva de una manera muy sencilla. Entonces,
Desde luego que entonces debe este peligro que se crea para el bien jurídico tutelado debe de estar no cubierto por un riesgo permitido, otro de los principios, el riesgo permitido. Pero ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto. Y el segundo rubro de esta columna vertebral de la imputación objetiva es si ese resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor. Por regla general es imputable, de modo que se cumple con la cuestión del tipo objetivo. Es decir, entonces podemos contemplar que la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no protegido o no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. Y entonces con estos conceptos podemos entender, o vamos a partir de tres principios básicamente para entender la imputación objetiva. Principio de confianza, principio de protección de la norma, primeramente el principio de riesgo permitido, a propósito de todo lo que estamos comentando, y el principio de protección de la norma. Bajo estos tres principios vamos a entender nosotros lo que es la imputación objetiva. Podemos irle avanzando a las páginas, Ricardo, a ver si por ahí podemos encontrar esos rubros de principio de confianza, principio de riesgo permitido y protección de la norma. Entonces, yo voy a continuar. Ricardo, ¿podemos avanzar en las diapositivas? Sí, doctor. Entonces, ¿Cuál es la siguiente? Es esta. Adelante, donde vengan, debe de aparecer alguna diapositiva que hable de estos tres principios: principio de riesgo de confianza, principio de riesgo permitido y principio de protección de la norma. Porque aquí tengo la fórmula que utiliza la imputación objetiva es la siguiente: un resultado es objetivamente imputable cuando el autor es Adelante. he creado un riesgo. Ok. Adelante. Aquí. Más adelante. Aquí. Más. Adelante. No, para que reciba como guías. Adelante. Adelante. Más adelante. Más. Aquí. La estructura de la. Ya. Aquí, A ver, doctor. adelante, por favor. Adelante. A ver, adelante, por favor. Voy. Esa que está de colores, a ver si ahí viene. No, más adelante, más atrás, hasta donde tenemos nexo causal. Hasta donde tenemos nexo causal. Aquí. Nexo. Ahí hablamos. Más atrás. Aquí dice Perdónenme, nexo pero sí. Tranquilo. Aquí dice nexo causal de atribuibilidad e imputación de resultado, imputación objetiva. Más arriba. Aquí. Estructura de imputación No. objetiva. Más atrás en diapositivas. Para que lo tengan y nos podamos ir siguiendo ahí. Para que más o menos se vayan guiando en relación a esto. Más atrás. Los elementos que forman la imputación. Más. Porque aquí está resultado de riesgo. Más. Aquí, no. Otro poco. Antes de esas deben de estar. Ahí justamente, ahí está. Ahí está lo que yo creía. Entonces vamos a ver y vamos a partir de esa teoría de la imputación objetiva para poderlo desglosar y entender perfectamente todos esos principios que manejan así muy filosóficamente Claude Rotzin, Gunther Jacobs, Don. Vamos a partir que la teoría de la imputación objetiva, para poder imputar objetivamente la realización de resultado a una determinada conducta, debemos partir de tres principios. Y van a ser muy sencillos. Aquí sí pido muchísimo su atención al 100, porque son temas que de por sí nosotros llegamos y entramos a querer estudiar, se nos complican un poquito. Pero si lo desglosamos y lo desmenuzamos pedagógicamente y para efectos académicos de esta manera, lo vamos a comprender muy fácil. Entonces decimos que la teoría de la imputación objetiva se rige por tres principios: el principio de confianza, el principio de riesgo permitido, ya lo escuchábamos, y el principio de protección de la norma. ¿Qué es cada uno de esos principios? Y va a ser muy digerible y va a ser muy fácil este tema. El principio de confianza parte de lo que comentábamos para el efecto del desvalor de la acción. Dice que el Estado crea normas y confía
principio de confianza, confía en que todos sus ciudadanos o todos los gobernados ciñan su comportamiento conforme a lo que marca la norma. Él confía que todos respetemos los derechos de los demás y para eso crea las normas. De manera tal que cuando uno se aleja de ese comportamiento, y para esto se habla de la teoría de los roles. Esa teoría de los roles dice, cada sujeto dentro de la sociedad desarrolla o desempeña una determinada actividad en todo momento o un determinado comportamiento. Así, por ejemplo, ahorita, si estuviéramos nosotros en un aula de clases, ustedes estarían en un rol de escuchas y yo de ponente. Si salimos a la calle, en ese momento adoptamos un rol de peatones. Si nos vamos a nuestro trabajo, adoptamos un rol de trabajadores. Si vamos y tomamos nuestro vehículo para trasladarnos a un determinado lugar, adoptamos un rol de conductores. Entonces, partiendo de la teoría de los roles, para entender este principio de confianza, todo comportamiento, todo rol que nosotros adoptemos está normado. Se encuentra regulado por el Estado a través de las normas. Y entonces nuestros comportamientos debemos de dirigirlos conforme a esa norma. Así, si nosotros, por ejemplo, somos conductores de un vehículo automotor, pues el reglamento de tránsito nos va a decir cuáles son los comportamientos o cuáles son las indicaciones que nosotros debemos de adoptar para ser un buen conductor y respetar los derechos de los demás. Nos dice, debes de tener una capacitación, debes de tener tu tarjeta, tu carnet, tu licencia que te autorice para conducir. Debes de tener tu vehículo en óptimas condiciones, debes de circular a la velocidad permitida, por la arteria permitida, en el sentido indicado para cada arteria y respetar los señalamientos de tránsito. Teoría de los roles para un conductor. Ahí están los deberes, ahí encontramos los deberes objetivos de cuidado para cuando uno es conductor. Y así lo podemos ir desglosando y así podemos ir entendiendo todo lo que nosotros podamos querer respecto de los comportamientos o el rol que estemos desempeñando. Ahí se encuentra. Y el Estado confía, desde luego, al crear la norma, que todos nos comportemos conforme a esa norma. ¿Por qué? Porque dice, toda actividad dentro de la sociedad implica riesgos. Todo tiene riesgos. Pero dice, esos riesgos, yo te voy a permitir que los enfrentes siempre y cuando te comportes conforme a la norma. Es decir, te voy a dejar que enfrentes ese riesgo de manera permitida siempre y cuando cumplas con la norma que se establece por el Estado para el rol que estás desempeñando. Vean cómo está entrelazado el principio de confianza con el principio de riesgo permitido. Dice, manejar un vehículo automotor es un riesgo. Y vaya que es un riesgo. Pero te voy a permitir que lo enfrentes. Enfrenta ese riesgo y siempre observa los lineamientos que doy para ello. Si tú sales como peatón, te permito que enfrentes el riesgo de ser peatón en una ciudad tan transitada, por ejemplo, aquí como la Ciudad de México. Pero tu comportamiento como peatón también tiene normas y también tienes que ceñirte conforme a lo que marca la norma para ello. Si vas a salir y vas a cruzar, pues bueno, todos sabemos que debes de cruzar en los lugares indicados para ello, en los cruces vehiculares, cuando el semáforo rija de rojo para los vehículos, tener cuidado debido al cruzar la arteria vehicular, voltear para los dos lados, que veas que no viene un vehículo y puedas ocasionar un accidente. También hay normas para ese rol. Entonces, esos comportamientos, esos riesgos que existen, pues te permito que los enfrentes, pero desde luego debes de comportarte conforme a la norma. Te voy a permitir que enfrentes esos riesgos siempre y cuando cumplas con el mandato legislativo que da el Estado para ese rol. Principio de riesgo permitido, en coordinación, en concordancia, en armonía con el principio de confianza. ¿Y por qué debe de existir esa armonía? Porque si surge un evento que sea relevante para el derecho penal, la norma te va a proteger, siempre y cuando hayas enfrentado esa actividad, ese riesgo de manera permitida. Entonces, si surge ese evento, no se va a hacer objetivamente imputable la realización de ese resultado
a tu comportamiento desempeñado. ¿Por qué? Porque no traicionaste el principio de confianza, porque te ceñiste al comportamiento de acuerdo a la norma y porque enfrentaste el riesgo de manera permitida. De manera que el Estado te va a proteger y ese resultado no te es objetivamente imputable. Vean cómo tiene concordancia, vean cómo tiene relación todo este evento. Todo este evento de la teoría de la imputación objetiva, que es tan importante y tan bella teoría, tiene estos tres principios se encuentran armónicamente entrelazados. Es un engranaje perfecto para la imputación objetiva. Deben de coexistir los tres principios para que un evento pueda o no imputarse objetivamente a la realización de una conducta determinada. Hasta este momento vamos bien en cuanto a la explicación de los principios de la teoría de la imputación objetiva. Si hay alguna duda, por favor, la escucho en este momento. Para continuar, y entonces que estos principios teórico-dogmáticos no queden con alguna duda, con alguna inquietud, con alguna incomprensión, una falta de explicación correcta de mi parte, para que queden claros. Si tienen alguna duda, por favor, en este momento abran su micrófono y coméntemelo, sino para continuar. Es importante para mí y para la sesión que estos principios queden totalmente claros para continuar en lo que sigue. Y vamos a aterrizarlo en casos prácticos. Ya tenemos la base de la teoría, ya tenemos la base del fundamento dogmático de esa teoría y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aterrizar en la práctica. Vamos a utilizar casos prácticos para que veamos cómo realmente la teoría y la dogmática tienen mucho que ver con la práctica. Es falso eso que dicen de que la teoría y la dogmática no tienen nada que ver con la práctica. Tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Toda práctica tiene un sustento dogmático. Únicamente decimos que la teoría no tiene nada que ver con la práctica porque desconocemos la dogmática. No sabemos, no la conocemos, por eso no podemos aplicarla. Si no conocemos, ¿cómo vamos a aplicar algo que no conocemos? Pero para ello vamos a demostrar que efectivamente esta teoría de la imputación objetiva tiene aplicabilidad en la práctica. Ya lo decía don Luis Jiménez de Azúa, toda teoría tiene un sustento, toda práctica tiene sustentos dogmáticos, porque toda dogmática se aterriza en la cuestión práctica. Realizar una práctica sin teoría sería realizar una mera rutina. Y nosotros no queremos hacer rutina. Nosotros vamos a tener estos argumentos para hacerlos valer en nuestros alegatos de clausura, en nuestros alegatos de apertura, en nuestra teoría del caso, etcétera. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Para sustentar o imputar objetivamente el resultado de una determinada conducta y desde luego para sustentar y reafirmar el nexo causal, que en adelante creo que viene su desaparición y que entonces ya hablaremos de la imputación objetiva. ¿Quedan claros estos principios? Por favor. Es bien importante para continuar a lo que podamos llevarlo ahorita a la parte práctica de nuestra sesión. Doctor. Los escucho. Sí. Sí, tengo una pregunta. Con respecto al principio de riesgo permitido, ¿por qué es, en pocas palabras, por qué es importante tener en cuenta riesgo permitido en la imputación objetiva? ¿Por qué? Porque todo aquí, como lo comentaba, todo implica un riesgo. Son riesgos que encuentran un parámetro de admisibilidad o de permisibilidad en cuanto nosotros nos llevemos a cabo dentro de un marco normativo. Si nosotros salimos de ese marco normativo, ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahorita burdo, si trabajar de limpiavidrios en un edificio es riesgoso, la ley dice, ok, te permito que enfrentes ese riesgo de limpiar a lo mejor las ventanas del piso 14 de un edificio, porque es muy peligroso, es muy riesgoso. Pero te voy a permitir que enfrentes ese riesgo siempre y cuando lo hagas conforme a la norma. Es decir, debes colocarte los accesorios necesarios, las protecciones necesarias, sujetarte bien a una parte fija en la parte alta o en la azotea del edificio, de manera tal que tengas dos o más de medidas de seguridad o medidas de protección para que tú te puedas colgar y entonces poder limpiar esos cristales o esos vidrios de ese edificio. Pero ¿qué sucede? Dice, eso ya es riesgoso, pero te voy a permitir que lo enfrentes siempre y cuando cumplas con esas normatividades, que cumplas con esos reglamentos que se dan para que tú realices esas actividades. Ejemplo, el bombero. El bombero
el hecho que trabaje como bombero y vaya a un inmueble o algún lugar a apagar un incendio, pues es muy riesgoso. Es de alto riesgo, pero ¿qué dice la norma? Te permito que enfrentes ese riesgo siempre y cuando cumplas con el rol que estás dando, que estás desempeñando. Y ese rol tiene una normatividad. ¿Y qué normatividad es? Pues que lleves el equipo y los implementos necesarios para ello, que vayas con las protecciones debidas, habidas y por haber, que tengas los cuidados también habidos y por haber. Porque, por ejemplo, vamos a jugar un poco con la imaginación, llegan los bomberos a un incendio, no pueden llegar de manera inmediata y aventar agua, porque no saben qué fue lo que originó ese riesgo, no saben qué fue el que originó esa fuente de peligro, no saben lo que originó ese incendio, porque puede haber reactivos, puede haber químicos que con el contacto del agua produzcan detonaciones mayores. Entonces, ¿qué se le impone al bombero? Verifica primero qué es lo que pudo haber originado ese incendio para que entonces tú actúes y entonces ya a lo mejor puedas arrojar el agua para difuminar ese fuego. Todas esas normatividades y todos esos cumplimientos de deberes objetivos de cuidado son los que debemos uno de aceptar porque toda la vida implica riesgos. Entonces, por eso habla de riesgos permitidos. Dice, si todo hay riesgos, tú debes de seguirte dentro de esos parámetros, porque si no cumples con esos parámetros normativos que yo doy, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Haces una autopuesta en peligro de tu propio bien jurídico tutelado. Te incrementas el riesgo. ¿Qué pasa si en el caso del bombero le dicen, debes de traer tu uniforme que es que te protege contra el calor y contra el incendio, y no se lo pone? Se pone su playera del equipo de fútbol favorito porque pues, ese día ganó, y entonces quiere presumir que su equipo ganó y se va con la camiseta, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Están cumpliendo con ese deber objetivo de cuidado y hace una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico tutelado. Entonces ahí la norma no lo va a proteger. Por eso se hablan de riesgos permitidos, que puedes enfrentar esos peligros, pero siempre y cuando cumplas la normatividad, porque están exprofesamente estudiados para que puedas enfrentar ese riesgo. El del conductor, si un sujeto, la norma dice, en arterias principales puedes manejar tu vehículo a 80 kilómetros por hora. Ajá. Y entonces el sujeto toma su auto y en lugar de 80 va a 150, 200 kilómetros por hora en esa arteria que su máxima es 80. ¿Qué está haciendo? Está incrementando el riesgo. Claro. Ya no le es permitido ello. Y entonces si surge un evento, pues le va a decir, ¿sabes qué? Ese riesgo no lo enfrentaste de manera permitida. Es Por decir, salirte. Sí. Es decir, doctor, que entre lo que es la confianza, el riesgo permitido, incluso la propia protección de la norma, encaja lo que es el dolo eventual. Puede ser dolo eventual, no solamente el dolo eventual, encaja el dolo y la culpa, ya lo comentaba hace rato, que sirve para aplicarse en delitos dolosos y en delitos culposos. O sea, esto se aplica en delitos dolosos o culposos, tipo subjetivo, no nada más en dolosos. Gracias, doctor. Dolo directo, dolo eventual. Bueno, en México tenemos el dolo directo, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, o culpa con representación o culpa sin representación. Para esos también aplica esta teoría de la imputación objetiva. Ya lo había comentado que hace rato en que encuentra aplicabilidad esta teoría de la imputación objetiva y prácticamente en todo, ¿no? Delitos de resultado, delitos de peligro, delitos de acción, de omisión, etcétera, etcétera. Y ahorita lo vamos a llevar a cabo un ejercicio con casos prácticos. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Para continuar. Bueno, con los ejemplos le va a dar más claridad a esta imputación objetiva. Vamos a tener mayor claridad. Y entonces, no únicamente, pues sí quería que nosotros entendiéramos estos principios y no hablar de tantas cuestiones filosóficas que, si ustedes me ponen atención para este tema y después quieren ir a consultar un libro de teoría de la imputación objetiva, créanme que, y se los garantizo, que les va a ser muy, muy accesible poderlo comprender. De esa manera que desglosamos estos principios. Entonces, vamos a poner un ejemplo a propósito de vehículos, y eso me encanta ponerlo porque nos da para las dos posturas. El conductor que sale de su trabajo, y entonces este conductor toma su vehículo y se coloca su cinturón de seguridad. Me encanta uno. Déjame ver, te lo voy a mandar, Ricardo.
un video, a ver si lo podemos transmitir. Es algo fuerte el video. Déjame, te lo busco y te lo voy a mandar. Más déjame. Déjame encontrarlo. Y esto nos va a servir. Me encanta porque nos da para mucho, ¿eh? Nos da para mucho, pero déjenme ver dónde lo puse. ¿A quién se lo mandé? Te lo mando, Ricardo. A ver si lo podemos proyectar. Este está ideal para lo que nosotros podemos ahorita manejar un ejemplo de lo que es esta imputación objetiva. Ricardo. Voy, doctor. Si quieres, bueno, ya tienen, no, yo si ya tengan, si quieren pueden tomar captura de pantalla de estos principios y tenerlos ahí presentes. Y entonces, si quieres salirte de esas diapositivas y colocar el video. Estoy en eso, doctor. Y espérate que me llegue el video para colocarlo. Uh-huh. Me ha llegado. Ok, ahora sí. Ya un momento para ver si puedo, si puedo compartirlo. No. Entonces, aquí más o menos platico el contexto del video. Este es un video donde captan, parece que es un amigo que está tomando a otro amigo que viene de la parte de enfrente de la acera. Hay arterias vehiculares, está la arteria vehicular, ahí está. Entonces, el amigo puso la primera arteria, llega al camellón, pretende cruzar la segunda arteria vehicular, y entonces pasa un vehículo aparentemente a exceso de velocidad y lo atropella. Seguramente por la velocidad que llevaba, pues, falleció. Si quieres proyectarlo, por favor. ¿Se puede ver? Ya. Sí, lo veo, pero no veo que se reproduzca. Se pone en internet, doctor, ya un momento. Sí. Entonces, esto nos va a servir para imputación objetiva e incluso lo platiqué en otra reunión para hablar a propósito de los delitos de dolo y culpa. Para ver si lo puedo utilizar de esta manera. Entonces, nosotros ahorita en lo que se desarrolla... Ya se lo comparto, doctor. Lo que pasa es que estoy descargándolo para poderlo mostrar. ¿Me parece bien? Ajá, a ver, lo pueden descargar, por favor. Ya lo estoy descargando. Ya lo estoy descargando para poderlo mostrar. Un momento. Uh-huh. Así es. Entonces, aquí tenemos, si nosotros podemos atender los principios que rigen para las dos partes, para el conductor y para el peatón, partiendo de estos principios que hemos analizado, podemos ver a quién se le puede imputar objetivamente. ¿Y cuál es la esencia de este tema? Que todos tengamos argumentos o conocimientos de esta materia para poder hacer valer argumentos de defensa o argumentos como órganos de acusación. Es decir, vamos a analizar las dos posturas.
a quién se le imputa objetivamente el resultado, si es al conductor o si se le imputa objetivamente el resultado al peatón, porque nos da para los dos lados. Pero desde luego, aquí va a ser importante en un caso práctico el argumento del abogado, los medios de prueba, los datos de prueba que aporten para poder sustentar su argumento. Es un tema muy, muy importante. No sé si ya lo tengamos por ahí, Ricardo, para... Ok, sí, ahora sí lo tengo, doctor. Ya un momento para compartir la ventana y poderlo mostrar. Ya, un momento, un momento. Lo tenía, pero no sé. Eso nos va a dar para muchísimo tema, ¿eh? Sí. Nos va a dar para mucho tema Ya, este video. Ahora sí. Lo estaba platicando, pero me gustaría más que lo viéramos. Adelante, Ricardo, por favor. En el momento que gustes. Sí. ¿Lo pueden ver? A ver. Sí. Sí. Ya un momento. Ahí. ¿Ya que está cargando? Ya. Oh, Listo, sí. ya, un momento para ponerlo un poquito más grande. Ok, ahora sí. ¿Se vio? Wow. No, yo en particular no lo vi. Yo sí lo vi. No, no se ve. Yo sí lo vi y ya un momento. De verdad que es bastante fuerte, como dice eh, el doctor Juan. De verdad que es bastante fuerte. Ya un momento. A ver, ahora sí se ve, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ahora sí se ve. No, queda la pantalla negra. Queda la pantalla oscura, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora. ¿Sí se vio? No, José Luis, te escucho. Gracias, doctor. Una amable petición, si pudiéramos continuar sin el material de apoyo para darle fluidez. El tema es muy, muy interesante, pero francamente sí pierdo un poquito la secuencia del tema con el material Es que, de apoyo. bueno, sí, te lo agradezco. Vamos entonces a omitir ese ejemplo visual y vamos a seguir entonces manejando, pues vamos a privilegiar la oralidad, como es este sistema de enjuiciamiento. Entonces, el ejemplo es este, se los decía. En este supuesto, el sujeto va a exceso de velocidad, se ve que va a exceso de velocidad, va circulando, en el video aparece de izquierda a derecha, viene de frente una persona que al parecer viene con algo que parece que son, al fondo se ven como locales, se ven como tiendas. Sí. Parece ser que sale de la tienda, viene hacia el otro extremo y entonces cruza la primera arteria vehicular que tiene la circulación de derecha a izquierda, llega al camellón, voltea a su lado izquierdo, al lado derecho de él, y entonces cruza la avenida. Cuando da unos dos pasos, pasa un vehículo y se lo lleva impresionantemente. Analicemos desde esta perspectiva a quién se le imputa objetivamente la realización de ese resultado. Vamos a partir de esos principios y analicemos el principio de confianza. A ver, ya se ve ahí, a ver si se puede proyectar, ahora se puede reproducir, Ricardo, por favor. Entonces, ¿a quién se le va a imputar objetivamente la realización de ese resultado? Partiendo de los principios de origen y de los que estamos hablando, vamos a ver el comportamiento primero del conductor. El conductor, Perdón, un momento. al momento en que él va circulando, lo hace de entrada como se ve en el video o como se pudiera apreciar en el video, todo parece indicar que va a un exceso de velocidad.
En ese contexto, ¿cumple con el rol que el Estado ha fijado para ser conductor? Podemos decir que no, porque ya incrementa ese riesgo al incumplir esos deberes objetivos de cuidado. Y esos deberes objetivos de cuidado que se plasman en la norma para que entonces pueda llevar a cabo su rol de conductor. La norma le dice, debes de ir a la velocidad indicada, con el cinturón, con tu licencia, a la velocidad permitida, en la arteria y en el sentido adecuado e indicado para ello. Y si al momento en que tú no lo haces porque sales de ese límite de velocidad, ya desde luego traicionas el principio de confianza. En consecuencia, ese riesgo que implica manejar un vehículo automotor lo incrementa, sale de la protección de la norma al ser una autopuesta, inclusive peligro de tu propio bien jurídico tutelado, porque incrementas ese riesgo. Sales inclusive de tu protección, de tu propio bien jurídico tutelado, porque también puedes ocasionarte en ti unas lesiones o tal vez la pérdida de la vida. Tal vez en este momento, en ese contexto, se le pueda imputar objetivamente la realización de ese resultado. Vamos a ver el comportamiento del peatón. El peatón que sale de la tienda va medio trotando y atraviesa la primera calle volteando por los dos lados. Llega el camellón, voltea hacia su lado derecho y aun cuando voltea del lado derecho, atraviesa la arteria vehicular. 2 pasos pasa el vehículo y lo atropella. Todavía segundos, milésimas de segundos antes de que lo atropelle, voltea al lado derecho y entonces ya lo atropella. Este peatón observó la confianza o el principio de confianza que el Estado dio para el rol que estaba desempeñando de peatón. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo comentan ahí en el chat, cruza una arteria vehicular en un lugar no destinado para ello, primeramente lo hace en un lugar no destinado para ello. No se ven señalamientos, no se ve un semáforo, tampoco podemos decir que hay un puente peatonal por ahí porque no se alcanza a distinguir, pero sí se ve una arteria de velocidad pues considerable. También otra de las cuestiones a analizar en el comportamiento del peatón es que cruza de manera descuidada, porque también voltea al lado derecho estando sobre el camellón y debió haberse percatado de la presencia del vehículo, porque inclusive el vehículo viene con las luces encendidas. Si bien es cierto, se ve que va a exceso de velocidad, pero va con las luces encendidas. En consecuencia, ahí también él rompe ese principio de confianza en donde él debió haber esperado que pasara el vehículo para que él entonces pudiera atravesar esa arteria vehicular. Traiciona la confianza porque no cumple con los lineamientos dados para un peatón. Rompe con el principio de riesgo permitido porque enfrenta un riesgo de manera no permitida al cruzar de manera intempestiva, sin el cuidado debido, esa arteria vehicular. Entonces, incrementa el riesgo, lejos de entrar dentro de ese riesgo permitido, lo incrementa. ¿Y qué es lo que hace? Una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico tutelado. Entonces, la norma no lo va a proteger. No lo protege la norma porque traiciona ese principio de confianza, incrementando ese riesgo de manera indebida, en donde hace una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico tutelado e incluso incumpliendo deberes objetivos de cuidado. Esto es lo que en teoría se conoce como imputación a la víctima. Si decimos que en este caso el peatón pudiera ser víctima. Es imputación a la víctima porque a la víctima se le imputa objetivamente la ejecución de ese resultado. Vamos a poner otro ejemplo, que también aconteció en la vida cotidiana, fue un hecho real. Son los trabajadores del servicio de limpia. Trabajan en los camiones que se encargan de recolectar la basura en los domicilios. Ellos tienen un horario de entrada a muy temprana hora. Entonces, aquí son varios operadores. Llega uno de ellos, uno de esos trabajadores de ese camión, llega temprano y todavía no llegaban sus demás compañeros y incluso era muy, muy temprana hora.
aprovecha para entonces irse a la parte de atrás del camión para descansar, se recarga para dormitar un poco en lo que llegan sus demás compañeros. Pero resulta que se queda dormido, no dormita, sino le gana el sueño y se queda dormido en la parte de atrás. Llega posteriormente, más tarde llega su compañero, el operador, el que maneja, perdón, y opera la máquina del vehículo, del camión. No sé si han visto que en la parte trasera de los camiones está como una especie de palanca que comprime la basura cuando la parte ya está algo llena o saturada, se activa una palanca y entonces se contrae para recoger la basura o comprimirla. Llega el operador, el conductor del camión, y entonces echa a andar el camión y prepara para poder comenzar a trabajar. Lo que hace es abatir la palanca para que entonces quede ese espacio libre para que ahí se deposite la basura que van a recoger en los domicilios. Acciona el mecanismo para poder abatir la palanca y al momento que la activa, hace el movimiento de la palanca, presiona al compañero de trabajo y se lo lleva y lo apachurra y lo priva de la vida, lo mata. Vamos a analizar este ejemplo a la luz de la imputación objetiva. Si nosotros decimos o lo analizamos a partir del nexo causal en el sistema clásico, esa sería una causa condicionante para que se causara lo causado. Claro, en la teoría de la equivalencia de las condiciones, desde luego que el operador del camión sería responsable o su conducta tendría ese nexo causal con el resultado y en consecuencia sería responsable del delito de homicidio al operador del camión, porque es una causa que causó lo causado. En el sistema neoclásico, en donde se atendía la teoría de la equivalencia de las condiciones más adecuada, desde luego la más adecuada es que este conductor haya operado o haya activado el mecanismo para abatir se activara ese mecanismo y oprimiera al compañero. En el sistema neoclásico también sería responsable del homicidio. Vamos a analizarlo a la luz de la imputación objetiva. Vamos a analizar los comportamientos de cada uno de los sujetos que intervinieron en este evento. Vamos a analizar el comportamiento del chofer. El chofer traiciona el principio de confianza que el Estado da al momento que adopta el rol de operador del camión de basura. No lo traiciona. Él cumple con la normatividad, llegar, encender su vehículo, abatirlo, prepararlo para salir a trabajar. ¿Enfrentó ese riesgo de manera permitida? Claro que lo enfrenta de manera permitida porque todo su comportamiento lo ciñe a la norma, a la normatividad y al ordenamiento legal que rige esa actividad laboral. ¿La norma lo protege? Claro que la norma lo va a proteger ante este evento delictivo o este evento relevante para el derecho penal. En consecuencia, no le es objetivamente imputable este resultado al comportamiento del operador del camión. Vamos a analizar ahora el comportamiento del occiso. El occiso traicionó el principio de confianza que el Estado da para ser operador o colaborador de un camión de limpia. Traicionó ese principio de confianza, porque la norma no dice que vaya a dormirse en parte de atrás, mucho menos que se vaya a dormir cuando sabe que se realizan esas operaciones para poder comenzar sus labores. No cumple con la normatividad. El riesgo de trabajar en un vehículo de limpia en la parte trasera o en la parte posterior, que vaya que implica un riesgo para estas personas, ¿lo realizó de manera permitida? No lo realizó de manera permitida, porque en ese momento no tenía ni por qué estar ahí, ni mucho menos dormido. Entonces, lo que hace es una autopuesta en peligro de su propio bien jurídico tutelado y entonces incrementando el riesgo. Incumple deberes objetivos de cuidado, incrementando ese riesgo. Y entonces, la norma no protege el comportamiento que desplegó el sujeto que estaba durmiendo en la parte de atrás. En consecuencia, este resultado muerte le es objetivamente imputable al autor de esa conducta, es decir, al sujeto que se durmió atrás. Teoría de la imputación a la víctima. Eso es ejemplos donde se puede llevar a cabo esta teoría de la imputación objetiva.
espero que vayamos bien en cuanto a estos ejemplos. Hubo otro también en donde la primera vez que yo supe que se utilizó la teoría de la imputación objetiva en México fue en aquellos años 90, fines de los 90, principios de los 2000, cuando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, hubo una huelga. Y entonces hubo una huelga en todos sus planteles y hubo un plantel que se encuentra por el norte de la ciudad, que es el CES, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Iba a haber un mitin en rectoría acá en el sur de la ciudad, en la sede de la rectoría, y entonces lo que hacen los líderes del plantel del Vallejo es interceptar un camión de transporte público de pasajeros para entonces bajar a todos los pasajeros que iban y entonces llevarse el camión al plantel CCH Vallejo para recoger a varios compañeros allí a través de y a bordo del camión se trasladaran a la rectoría para participar en el mitin. ¿Qué es lo que hacen? Llegan un grupo de sujetos, interceptan el camión, bajan a los pasajeros y entonces se suben ellos. Unos colgados en las ventanas, otros asomándose por las puertas, otros tantos se suben al toldo. El chiste es que van llamando la atención de esa manera para que entonces le ordenen al conductor que sobre la arteria que iban y diera vuelta a la derecha. Al momento en que da vuelta a la derecha, en esa calle para dirigirse al plantel, uno de los sujetos que viajaban en el toldo cae y con las llantas traseras el camión le pasa por encima de la cabeza y se la destroza y fallece. Se llevan detenido al Ministerio Público al conductor del camión y lo querían consignar, era sistema tradicional, lo querían consignar ante la autoridad judicial por un delito de homicidio culposo. Entonces se reconsidera esta cuestión y se aplica la teoría de la imputación objetiva y se comienza a analizar los comportamientos de los partícipes en estos hechos. Entonces se analiza el comportamiento del conductor. Dice, a ver, el conductor traicionó la confianza que el Estado da para ser operador en el rol de operador de un servicio de transporte público de pasajeros. No, pues él se ciñó a su lineamiento. Él tenía la capacitación, él tenía su contrato firmado, él lo estaba desarrollando totalmente, más hasta su voluntad estaba coaccionada. ¿El riesgo de manejar un vehículo de manera automotor lo observó debidamente? Sí lo observó debidamente. Sí cumplió con ese riesgo permitido. Y vaya que es un riesgo alto manejar un vehículo automotor de servicio público. Sí lo observa, sí cumple con él. Entonces los detractores decían, no lo cumple, porque él permitió que los sujetos fueran viajando en un lugar no destinado para ello, como lo es el toldo, o como lo es ir colgando de las ventanas. ¿Podía el conductor evitar eso? Podía decirle, oigan, señores, tomen asiento en los lugares al interior, por favor. Hay asiento, como dicen coloquialmente, hay lugares vacíos, pásenle y tomen asiento. Pues no podía, su voluntad estaba coaccionada. En consecuencia, la norma lo protege. Ese hecho no se le imputa objetivamente a su comportamiento. Pero veamos el comportamiento del occiso. Primero, traicionó el principio de confianza al adoptar un rol de pasajero de un transporte público. Claro que no. Lo incrementa, ese riesgo, lo enfrentó de manera permitida, ese riesgo de viajar en un transporte público de pasajeros, y vaya que es un riesgo, porque aquí en México se aplica la de primero muertos que llegar tarde. Entonces, vaya que implica un riesgo viajar en un transporte público de pasajeros. Y él lo incrementa, él hace una autopuesta en peligro de su bien jurídico tutelado, incrementando ese riesgo al viajar en el toldo del autobús. En consecuencia, cuando cae y fallece, ese evento, ese resultado, la norma no lo va a proteger al pasajero, no lo protege. En consecuencia, se le imputa objetivamente la realización de ese resultado a el pasajero, al occiso, teoría de la imputación a la víctima. Vamos bien hasta este momento. Quedan claros con los ejemplos, ya tenemos la teoría, ya tenemos casos prácticos donde se aplicaron y pues ahorita me gustaría hablar, si no hay duda en lo que llevamos hasta este momento, me gustaría hablar también, para no perder mucho tiempo, del principio que incrementa Gunther Jacobs a esta teoría de la imputación objetiva dentro de su funcionalismo normativo. Gunther Jacobs incrementa un principio a estos tres, que es el principio de prohibición de regreso, pero eso lo aplica en su funcionalismo normativo. En tanto, pues me gustaría saber si vamos bien, si va quedando
claro todos estos principios de la teoría de la imputación objetiva para pasar al siguiente principio. Abro espacio para solventar alguna duda o alguna inquietud. ¿Nada? Bueno, vamos bien. Entonces, ahora vamos a hablar del principio de prohibición de regreso. Y esto es muy importante y tiene mucha aplicabilidad. Cuando nosotros lo conozcamos, va a tener mucho eco y mucha aplicabilidad en la práctica. Porque han pasado muchísimos eventos en donde no se ha aplicado debidamente el principio de prohibición de regreso y pretendemos imputar resultados a conductas que no tienen nada que ver. Gunther Jacobs dice en este principio de prohibición de regreso lo siguiente. Dice, cuando se encuentre o cuando se realice o se lleve a cabo un comportamiento desatendido o descuidado, comportamiento de A, que es descuidado, que este comportamiento descuidado o desatendido se origina un comportamiento de B a través de un comportamiento de una acción dolosa y que esa acción dolosa origine un resultado en C, este resultado se le va a imputar objetivamente solo al autor de la conducta dolosa, es decir, solo a B. Se prohíbe de regreso atribuir la responsabilidad al autor o al sujeto que ejecutó un comportamiento descuidado, es decir, a A. Solo se le va a imputar objetivamente la realización de ese resultado al autor de la conducta dolosa, no así al autor o al sujeto que tuvo ese comportamiento descuidado. Entonces tenemos comportamiento de A, descuidado, comportamiento de B, una acción dolosa, y esta acción dolosa origina un resultado relevante para el derecho penal. Y este resultado solo se le va a atribuir al sujeto B, que realizó la acción dolosa. No se le va a imputar, se prohíbe imputarle ese resultado a el sujeto A. Vamos a ejemplificarlo con un caso práctico. Sin perder de vista que tenemos comportamientos descuidados o desatendidos y derivado de ello surge un sujeto que tiene un comportamiento doloso y ese comportamiento doloso origina un resultado. Aquí en México, y creo que en muchos lugares, ha pasado que los policías, cuando terminan su trabajo o su horario, su jornada laboral, regresan a sus guardias, a sus cuarteles, a sus sectores, y entonces llegan y se empiezan a despojar de su equipo. Échale antibalas, su fornitura con el arma de fuego, etcétera, y las dejan en escritorios o mesas que tienen ahí para entonces cambiarse en sus lockers. Entonces, ha pasado que llega el sujeto, empiezan a quitarse todo su equipo, y dejan su fornitura junto con el arma de fuego encima, junto con su camisola y su chaleco antibalas, etc. En esos momentos se presenta una discusión acalorada entre otras dos personas, otros dos compañeros. Al momento de la discusión, otro de los compañeros toma el arma de fuego que había dejado este sujeto para ver si tú puedes y entonces la acciona y le dice al sujeto con el que discute, al sujeto B, ahora sí ya me caíste gordo y muérete. Toma el arma que había dejado el sujeto A, toma el arma y la dispara en contra del compañero y lo priva de la vida. Entonces se llevan detenidos ante el Ministerio Público al que disparó el arma como al resguardante del arma. Es decir, el que tenía bajo su resguardo esa arma, que la dejó en el escritorio, y al sujeto que la tomó, aprovechó ese descuido de A para tomarla y accionarla en contra de su compañero privándolo de la vida. Entonces, dice Gunther Jacobs, este resultado muerte se le imputa objetivamente solo al autor de la conducta dolosa, es decir, solo aquel sujeto que tomó el arma de fuego y la accionó de manera dolosa en contra de la víctima. Se prohíbe de regreso imputarle la responsabilidad al autor de esa conducta descuidada o desatendida que dejó el arma de fuego ahí. Esa es la prohibición de regreso. Aquí en México hubo un caso hace un par de años en un estado del norte del país, Coahuila, en particular en Torreón, Coahuila,
En este caso de Torreón, Coahuila, tal vez los que sean aquí de México podrán ubicar ese hecho, en donde en una escuela primaria, un joven, un niño que estaba en clase le pidió permiso a la maestra para salir al baño. Sale al baño y al momento que se dan cuenta que tardan, sale la maestra a ver qué pasaba. Cuando la maestra sale, y sale la maestra, ven al niño que viene cambiado de ropa. Ya no trae el uniforme escolar, sino trae una ropa que me semejaba a un personaje de un videojuego. Desde luego un videojuego de violencia en donde para ganar hay que matar gentes, etc. Entonces, este niño se quita el uniforme escolar y debajo traía la ropa propia o semejante a la del personaje del videojuego y con un arma de fuego en la mano. Al momento en que ve eso la maestra, este niño comienza a accionarle el arma de fuego a diestra y siniestra y a quien se le atravesara en el camino. Ve la maestra, trata de controlarlo y entonces va sobre de él para evitar que siga privando de la vida a más niños o compañeros de la escuela. Priva de la vida a la maestra y detienen a este niño. No recuerdo de mi mente si el niño se suicida o ya lo detienen y se lo llevan. Lo detienen vivo y entonces se lo llevan ante el Ministerio Público especializado en justicia de niños, niñas y adolescentes. Desde luego, aquí no tenemos duda que el responsable a quien se le imputa objetivamente la realización de este resultado es al comportamiento del menor, del niño. A él se le imputa objetivamente el resultado porque traiciona el principio de confianza, de adoptar un rol de estudiante, ese rol de convivir en una escuela, sale de ese riesgo permitido, lo incrementa, pone en riesgo los bienes jurídicos tutelados de los compañeros y de la maestra, en consecuencia, eso resultado muerte, la norma no lo protege. Se le imputa objetivamente la realización de ese resultado a la acción desplegada por el niño. El detalle está cuando la Fiscalía de Coahuila comenzó a investigar de dónde había salido el arma. El niño dice que el arma la tomó de su casa, que la traía de su casa, y que esa arma le pertenecía, no sabía a quién le pertenecía. Entonces van la Fiscalía y dice que va a detener a los papás por ser responsables de ese hecho, porque son responsables del menor. Cuando investigan a los papás ni vivían con el menor, los papás ni vivían en México, tenían tiempo que se habían ido a los Estados Unidos y el niño que había quedado bajo el cuidado de su abuelo. Dice, entonces el abuelo es el responsable de este evento. Y van sobre el abuelo. Dice el abuelo, bueno, efectivamente, si yo colecciono armas, yo tenía esta arma de fuego en un cajón guardada, yo no se la di a mi nieto, él no sé cómo la habrá encontrado y no sé cuándo la tomó y él se la llevó, pero yo no sabía. Y entonces querían judicializar al abuelo, porque él era el responsable del cuidado del comportamiento del menor. Tal vez sí, pero en materia familiar. Esto únicamente nos evidencia el desconocimiento de este principio de prohibición de regreso y de la dogmática jurídico-penal por el fiscal del estado de Coahuila. ¿Por qué? Tal vez familiarmente es responsable de los actos del menor, pero no penalmente. No penalmente, y si atendemos a este principio de confianza, este principio de prohibición de regreso. Si analizamos el principio de prohibición de regreso, encuadra perfectamente en lo que describe Gunther Jacobs. Dice, comportamiento desatendido o descuidado. Sí, tal vez dejó en un cajón guardado, pero no tuvo la seguridad suficiente. Tan es así que el niño o el niño, el escolar, la toma y se la lleva a la escuela. Comportamiento descuidado. Y ese comportamiento descuidado donde toma el arma de fuego, este niño se la lleva y tiene comportamientos dolosos. Este comportamiento doloso origina resultados. Se le imputa objetivamente la realización de ese resultado sola y exclusivamente al autor de la conducta dolosa, es decir, al niño. Se prohíbe de regreso imputarle objetivamente la realización de ese resultado al autor de la conducta descuidada o desatendida. Prohibición de regreso. Si nosotros conocemos todas estas cuestiones de la teoría de la imputación objetiva, no nos exhibiríamos tanto como lo hizo este fiscal del estado de Coahuila.
¿En qué cabeza cabe decir que era responsable también penalmente el abuelo porque él tenía un arma de fuego en su casa? El hecho de la posesión de arma es otra cosa. Es una cuestión diferente al evento o el resultado muerte, al resultado homicidio. La imputación que le querían hacer era de los homicidios, no de una posesión de armas. Ya veríamos si él tenía permiso o no para poseer esos armas de fuego en su domicilio, pero eso es otra cosa, esa es otra historia. Aquí lo que estábamos analizando, estábamos investigando son esos homicidios. Y esos homicidios solamente se le imputaban objetivamente a los autores de esta conducta dolosa, es decir, al niño. Se prohíbe de regreso la imputación de esa responsabilidad penal al autor de la conducta descuidada. Principio de prohibición de regreso, principio que incrementa Günther Jacobs a la teoría de la imputación objetiva. A grosso modo, para no abusar también del tiempo, a grosso modo esa es la teoría de la imputación objetiva. Desde luego que hay muchos temas que abundar en esto, abundar más, pero de manera superficial creo que es lo básico que debemos de conocer para poder manejar y tratar debidamente la teoría de la imputación objetiva. Estos tres principios, principio de prohibición, principio de confianza, ya sabemos cuál es, el derivado de la norma, la teoría de los roles, el principio de riesgo permitido, cumpliendo, enfrentándose a los riesgos, siempre y cuando observe los lineamientos normativos, y entonces si se presenta un evento, la norma debe proteger, protección de la norma. Y el principio de prohibición de regreso que incrementa Günther Jacobs en su funcionalismo normativo. Eso es a grosso modo y de manera muy superficial el tratamiento de esta teoría tan preciosa, tan importante y muy relevante para nuestro sistema jurídico penal, y ya lo tenemos aquí como analizado dogmáticamente y cómo lo podemos aterrizar en la vida práctica en nuestro sistema de enjuiciamiento acusatorio. Pues no sé si tengan alguna duda, no quiero abusar de su tiempo, no quiero aprovecharme de este día de descanso, y pues quedo abierto con ustedes para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Muchas gracias de antemano. Antes de despedirme, muchas gracias por todas sus atenciones y por estar aquí presente. Gracias por la invitación. Quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por esta importante actividad. Hasta el momento, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Quiere presentar alguna duda? Ahora que nos dicen excelente ponencia. Por favor, Jesús Oliveros, doctor, tiene la palabra. Sí, pues primeramente agradecer por este tipo de eventos. Creo que cada vez es mejor y por lo que veo hay mucha gente de muchos países latinoamericanos que es bastante interesante el compartir estas experiencias y todo el profesionalismo que tiene, me imagino que cada uno de ustedes. Entonces agradecer esta invitación, este tipo de eventos, y pues aquí al maestro Juan Manuel Guerrero, pues decirle que yo creo que en cada ocasión que tengo la oportunidad de escucharlo, pues se aprende algo distinto, y si no se aprende, se confirma alguna duda de lo que pudiera haber quedado. Agradezco, Juan Manuel, siempre esa forma o esa manera de enseñar tan práctica, en la cual con todos esos ejemplos creo que queda completamente la enseñanza que quieres transmitir. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu presencia, gracias por tus comentarios. Qué bueno que se da de esa manera, que es comprensible y que queda en el conocimiento de nosotros, que ese es el fin de este tipo de pláticas, entrar en temas a lo mejor para algunos novedosos, como pueden ser nuestros alumnos, los que comienzan, y para confirmar los conocimientos en otros que ya lo conocen,